Bueno, el siguiente video tutorial se va a centrar ya en lo que es los procesos de migración de datos. Para los procesos de migración de datos podemos copiar directamente creando plantillas para poder cargar los datos de una fuente externa, bien podemos hacerlo utilizando plantillas de carga de datos o bien podemos hacerlo mediante la copia directa de datos de una compañía a otra. En este caso, el primero que vamos a ver es cómo copiar mediante una plantilla Excel. En el caso de una plantilla Excel, nosotros tenemos aquí tenemos la empresa Cronus UAL, en la empresa Cronus UAL, en las tablas, no existe la tabla correspondiente a la información de la empresa. Si buscamos información empresa, no aparece nada de información de la empresa. Luego sería interesante poder tener la posibilidad de poder crear para esa tabla, poder incorporar esa tabla como información de la empresa. Aquí Cronus UAL. No tenemos la información correspondiente a la empresa. Si vemos el área de trabajo, aquí en el asistente, aquí estaría la información correspondiente, los detalles correspondientes a la empresa. Esa empresa debería tener la información correspondiente en la tabla para que esa tabla pudiera estar operativa de cara a que pudiéramos tener una plantilla para poder recuperar los datos. Esa tabla correspondiente a la información de la empresa corresponde a la tabla 79. Y bueno, y en el caso, por ejemplo, en el área de trabajo, en la hoja de trabajo, lo que haremos será incorporar aquí una nueva entrada, editamos la lista, incorporamos una nueva entrada, la tabla 79, que es la información de la empresa, y en esa información de la empresa lo que nos interesa es crear esa información de la empresa dentro de Cronus UAL. Aquí ya estaría la información de la empresa, tendríamos la información de la empresa y ya podríamos tener aquí nuestra correspondiente posibilidad de poder exportar una plantilla e importando una plantilla. Esto lo que vamos a hacer es asignarlo a un paquete, el paquete que le vamos a asignar es el Cronus Cliente de España para poder incorporarlo, y ya que tenemos la información de la empresa, lo primero que vamos a hacer es exportar una plantilla. ¿Qué información queremos exportar? No queremos exportar todo. Si nosotros vemos la información y vemos los datos de la base de datos, en los datos de la base de datos solamente tenemos esta información. Si vemos los campos, pues los campos aparecen una gran cantidad de campos brutales y nosotros solamente queremos importar una determinada información de esa empresa. Evidentemente no es el caso práctico más oportuno. Lo ideal sería aquí poder meter, pero son fuentes de datos externas y los datos no, y para hacerlo de una manera mucho más sencilla. Aquí lo que hacemos entonces es elegimos los campos, quitamos todos los campos seleccionados y solamente determinamos que vamos a importar el nombre 2, la dirección 1, la dirección 2, el teléfono 1, el teléfono 2 y ya está. Esa es la plantilla que vamos a generar. Ahora exportamos toda una plantilla. Una vez que exportamos la plantilla, decidimos que si queremos exportar a la plantilla y esto se va a llamar información de la compañía. ¿Qué nos va a generar esto? Esto lo que nos va a generar es una Excel, donde vamos a tener en esta Excel, aquí veis, la información correspondiente. Bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Antonio Becerra, la dirección carretera Sacramento, sin número, dirección 2, número de teléfono, el número de teléfono correspondiente y este es el número de teléfono correspondiente. Esto lo guardamos y en el momento que hemos guardado esta información, ahora salimos de la Excel y ¿qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es recuperar esa información. ¿Cómo podemos recuperar esa información? Importamos desde plantilla. La plantilla Excel que se va a importar va a ser la información de la compañía. Evidentemente la importación no se hace de forma automática, lo que hay que hacer es comprobar en las acciones los datos del paquete. En los datos del paquete vemos la información que acabamos de incorporar. Esto evidentemente puede ser una tabla completa de datos relativos a otra información. Aplicamos los datos y una vez que se han aplicado los datos, ya están aplicados, terminamos y ahora si vemos la información correspondiente a la base de datos, vemos que en la base de datos acabamos de incorporar la información que tenemos disponible. Bueno, esto es un ejemplo muy tonto de cómo se hace una importación y exportación para datos externos que se puede hacer evidentemente con cualquier tipo de información. Por ejemplo, en el caso de los clientes, por el tipo de exportación que hemos hecho con el paquete no está perfectamente depurado. Aquí estarían los campos y en los campos podéis decidir los nombres que se pueden incorporar para ese paquete en función de los números.
Lo mismo ocurre para los términos de pago. Los términos de pago en este caso sí tenemos los datos de la base de datos si están completos, pero en el caso de los clientes no están completos y como no están completos pues se podrían incorporar mediante una plantilla, mediante estas plantillas de Excel.